alegría habitual, su sonrisa está por aquí, qué elegancia tiene, qué bella. Carolina Perín. Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, muy me alegro bien. mucho en un día hoy, además divino. La primera persona a la que me gustaría hacer referencia es Ben Molar. Sí. Ben Molar, para muchos de los de mi generación, era, te diría, un personaje habitual en la televisión, en los medios de comunicación social, allá por la década del 60, del 70. Era tan prolífico que era difícil poder definirlo, porque era un hombre que, digamos, al que se lo conocía desde por ser autor hasta por estar siempre cerca de los músicos, de los escritores, tanto que fue capaz de aunar en un proyecto a figuras más que destacadas, ¿no? Como Sábato, como Borges. Era muy bien recibido en todos lados, creo que hasta el último momento de su vida, pero tenía, y me da la sensación, y esto lo pongo en los recuerdos de infancia que yo tenía en aquellos programas como Casino Phillips, Grandes Valores del Tango, a donde habitualmente a él se lo convocaba, digo, si había un leitmotiv que él siempre sacaba, era el del tango. Tanto fue así que, bueno, para lograr que se promocionara finalmente el Día Nacional del Tango, luchó de una forma a brazo partido. Digo esto y lo cuento desde la novedad para mí, no me da vergüenza decirlo, porque hay muchos elementos que a lo largo de todo el día, cuando fui leyendo, digo, pero mira lo que pasaba en aquel momento en donde los jóvenes estábamos a lo mejor en la década del 70 pensando qué pasaba en el mundo. Bueno, de más está decir que el año 77 era un año muy difícil para la Argentina, era el año en donde el proceso de reorganización nacional comienza a mostrar su verdadera cara, en donde un 30 de abril de ese año las madres blanquean la situación de sus hijos desaparecidos. Ese era el contexto en el que se movía Ben Molar, no me refiero a, digo, ese era el mundo en el que estaba, y aún así, y con un carácter desafiante, dice, yo voy a hacer un acto, y si no me dejan hacerlo donde quiero hacerlo, lo voy a hacer en la esquina de Corrientes y Esmeralda, porque yo creo que esa es la esquina del tango. ¿Y por qué quería este día como el Día Internacional del Tango? Entonces, finalmente consigue que eso pueda promulgarse. Le hacen pasar, mira, leer la historia es tan rico porque le hacen pasar tantas pruebas. La necesidad de que se lo aprobaran en Sadaic, en Variedades, en todas organizaciones donde se necesitaba un quórum muy importante para valorizar que el cumpleaños o la fecha que conmemoraba el nacimiento de Julio de Caro y de Carlos Gardel, aunque en distintos años, merecía ser, digamos, la fecha en la que se conmemoraba el Día Nacional del Tango. Y Ben Molar iba, viste, con su tesón hasta que lo logró. Pero después me adentré un poco en la vida de Julio de Caro, ¿no? Y tan entrecruzada con la vida de su hermano Francisco, hijos de estos inmigrantes españoles, en donde el apellido de uno de sus padres hasta hacía referencia al lugar donde habían nacido, con un padre muy severo, que había puesto, ellos vivieron en Valvanera, después vivieron en San Telmo, que había puesto una academia de música y que además aprovechaba para desde ahí también vender partituras, y que les enseña a sus hijos, fundamentalmente a sus dos hijos, a Julio y a Francisco, a estudiar cada uno de ellos un instrumento. Uno empieza con violín, el otro empieza con piano, pero a poco de andar se dan cuenta que les gusta al revés, que tocaba violín le gustaba el piano y que tocaba piano le gustaba el violín. Y estudian de una manera muy formal, como se estudiaba antes música. Pero yo imaginaba a ese Julio de Caro joven que de pronto se escapaba, ¿no? Porque las circunstancias los daban, a ese Palais de Glass, que tantas veces que paso por ahí lo miro, porque también está el recuerdo del relato de la oratoria familiar acerca de que alguna vez mis padres ahí fueron a bailar, y entonces yo decía hoy que es un museo precioso yo decía, ¿cómo serían los palcos? ¿Cómo estarían puestos acá? ¿No? Tiene historia fuerte el lugar, incluso en sus alrededores, ¿eh? Claro, me imagino allí en Plaza Francia. Claro. Después la vida de Julio de Caro, yo doy solo un pincelazo a grandes rasgos, ¿no? Con una mirada poco profesional, le diría de alguien que con curiosidad se metió en esto. Y yo pensaba, este hombre que iban a Montevideo, volvían de Montevideo, armaban y desarmaban orquestas en lugares que uno dice, pero che, así que esta esquina del Café Colón sería
¿cómo sería en ese momento? Es decir, ¿cómo sería el momento de renovación de este tango que aparece en la década del 40 con tanta fuerza y con músicos de tanta talla, porque es lo que digo, eran músicos que sabían de música y que iban trasladándose a los distintos lugares a donde la gente iba a escuchar esas orquestas, y de repente formaban orquestas de 15, de 20, y de repente formaban quintetos, porque alguno de ellos había conseguido algún contrato y se iba. ¿Cómo sería la vida de este Julio De Caro, que conoció prácticamente el mundo, que actuó en París, que actuó en Italia, que actuó en Torino, que lo vio el príncipe Humberto de Saboya, cuando todavía tenía aspiraciones al trono de Italia, y que la reunificación había hecho que diera un paso al costado, estos Saboya que después se instalan en Suiza? Es decir, por todos esos lugares fue mi imaginación cuando recordé a Julio De Caro. ¿Cómo habrá sido la vida de él, que muere en Mar del Plata, ¿no? Y eso pensaba fundamentalmente, ¿no? Y cómo pudo luchar contra la adversidad y contra aquel mandato familiar tan fuerte de este padre tan duro, diría yo. Y bueno, todos los padres intentamos pensar en lo mejor para nuestros hijos, pero que le decía no a ese tipo de música, no, que era. Y sin embargo él, en una de, por ejemplo, mirá los detalles, en una de las orquestas de las que participa cuando lo contratan, creo que fue en esa que se formó para el Palais de Glace, van vestidos de smoking y con camisa absolutamente almidonada con cuello palomita, y eso hizo que la sociedad porteña, un poquito de más alto nivel, empezara a aceptar el tango desde otro lugar, ¿no? Claro. Me encantó esa historia. Claro. Bueno, finalmente, un poco esto como cierre, logra Benmolar que finalmente se promueva el Día Nacional del Tango, y esto coincide con el cumpleaños de Julio De Caro, y ahí se hace un maravilloso festival en el Luna Park. Imagino yo que si no estaba por ahí Tito Lectura, andaría Pache o alguno de la familia de él promoviendo esto. Mientras tanto, también en el mundo pasaban situaciones, diría yo, muy fuertes, porque mientras nosotros atravesábamos el proceso de organización nacional, también países como España, que él había visitado, estaban promoviendo su armado como democracia monárquica, ¿no? Entonces, un hombre como Adolfo Suárez, de tanta importancia en todo este proceso en España, también estaba asumiendo por aquellos años. Y si digo todo esto es porque me parece que en un contexto muy fuerte aparece también esta idea de Benmolar, con esta mirada a propósito de que el tango ya había trascendido las fronteras de Argentina. Creo que para mí, y lo digo con absoluta humildad, es el gran valor y la impronta que Benmolar le pone a este trabajo que hace de manera tan enfática para promover este día. Sí, ya lo creo. En todo lo que su vida se refiere, ¿no? Al trabajo por la cultura y la música popular, y precisamente este 11 de diciembre. Es muy interesante lo que decís, porque es la referencia en cuanto a la época señalada para todo el mundo, ¿no? Lo que hablan de España, porque así fue la historia misma del tango, de los arrabales, los suburbios, ¿no? El encuentro de los criollos, los gauchos y los inmigrantes, y luego su evolución y el reflejo en París, en Europa, ¿no? Siempre el mundo fue testigo como el tango, género popular, se transformó en un género artístico superior sin perder esas raíces populares. Fueron los elegidos Julio De Caro, Carlos Gardel, y cada uno llevó... No lo mencioné a Gardel simplemente porque ya sabemos que es el padre por supuesto. De todo el tango. Y cada uno, sea Canaro o quien fuera, ¿no? Dejó en alguna parte del mundo aquel interés, aquella semilla, aquel amor, el alma, ¿no? Y el talento, esta pasión por el tango, para que hoy día en todo el planeta esté presente, con aquellos que van a aprender a bailar, los que admiran la música, las orquestas, los que asumen el repertorio, cantores, distintas fonéticas. A veces te sorprendes con cantores del mundo con esa interpretación de un fraseo en un idioma realmente exótico para nuestras playas, ¿no? Y así van con esa pasión tanguera por el mundo. Así es. Qué interesante, claro. Bueno, no sé, es simplemente, yo siempre a veces soy respetuosa de los historiadores, obviamente del tango. La mirada que yo trato de aportarle es la de alguien que día a día va descubriendo con mucho amor todo lo que hay todo lo que genera el tango y todos los vínculos que tiene con el desarrollo de la cultura y de la sociedad.
Claro. No solo Argentina, ¿no? Sino internacionalmente. Y estas personalidades que la verdad a uno lo enorgullecen. Por ejemplo, en una de las orquestas de Caro cantó Paloma Efron, Blackie. Yo no lo sabía, digo, Blackie estaba por acá. Qué bueno es poder revisar todo esto. Y sí, y los nombres no se agotan porque decís Pedro Laure, Pedro Mafia, ¿no? Claro. Fuelle símbolo emblemático, Claro. referentes. Es muy interesante, ¿no? Porque es muy interesante y una mirada valiosa la tuya. Caro, un placer. Bellísima, como siempre, interesante escucharla. Carolina Pérez.